Hola, buenas tardes. Vamos a dar el resumen, bueno, los puntos básicos de la explicación de los tipos de suelo en la península ibérica. En la península ibérica tenemos 4 tipos de suelo, aunque son 3 los que destacan. El primero, silicio. Segundo, calizo. Tercero, arcilloso. Y cuarto, volcánico, pero quitando las islas Canarias, son en unas pequeñas zonas de la península. Que estaríamos hablando de el sureste, entre Almería y Cartagena, luego el campo de Calatrava, en la zona de Ciudad Real, y luego ya arriba, en la zona de Olot, en Girona. ¿Vale? El resto, vamos a ver cómo se distribuye. Tendríamos el silicio en la parte oeste de la península. Es el material más antiguo. Predomina en ese oeste donde estuvo el macizo espérico tras la orogenia herciniana en el Paleozoico. Pero también se encuentra distribuido en donde se encontraban los antiguos macizos, que en este caso sería el de Aquitania en el Pirineo axial, en el Ibérico con el del Ebro, en la cordillera costero catalana con el macizo catalano-balear, y luego en las béticas con el antiguo macizo bético-rifeño. Esos macizos se erosionaron y se convirtieron en zócalos y fueron fracturados y elevados durante la orogenia alpina del terciario, Cenozoico terciario. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos encontramos? ¿Qué tipo de material? Pues ya hemos dicho que el material silicio es antiguo, duro, resistente, cristalino, es una roca ígnea intrusiva que se enfrió lentamente en el interior de la corteza terrestre, entonces es muy dura, muy resistente, y principalmente tenemos el granito, que es una de las piedras, de las rocas más generales en todo el planeta. Luego podemos encontrar también pizarras, gneiss, cuarcitas, bueno, distintos tipos de rocas que surgen en esta etapa del primario paleozoico. Y luego también lo podemos ver en las zonas salmantina, zamorana y extremeña, con la penillanura, que no está elevado, sino que está en una especie de llanura ondulante denominada penillanura. ¿Vale? ¿Qué tipo de modelado nos encontramos? Pues bueno, el granito sabemos que se fractura por diaclasas, que es la fractura sin movimiento, y esas diaclasas van cada vez por la gelifracción, se van ampliando al congelar el agua de lluvia que entra dentro de esa grieta, y cada vez va tensionando más. El hielo tiene mayor volumen que el agua, entonces cuando se congela, se amplía, empezará a romper más la roca, la siguiente precipitación entrará más agua, entonces después volverá a congelarse, a dilatarse e intentar fracturarlo, e irá creando esas roturas que vamos viendo en las zonas de los granitos. Tenemos bolos que se han ido cayendo en las zonas de canchales, luego vamos a encontrarnos aristas en las zonas altas. Luego podríamos ver también dentro de este relieve los tor, como estos, y luego también la piedra caballera, como esta. ¿Vale? Pues eso sería el tipo de modelado del relieve que se observa con el suelo silicio. ¿Vale? Ya dijimos que el silicio, cuando se fractura en el terciario, en la orogenia alpina, se elevan los horst, se hunden los graben. ¿Vale? Vamos a pasar a la segunda parte del suelo en la península, que es la zeta invertida. Esa zeta invertida es material calizo. La caliza, que es un material que se sedimentó durante todo el final del primario y secundario, y durante la orogenia alpina se va a plegar. Los pliegues anticlinales, sinclinales, la convexa, la cóncava, ¿no? Bueno, pues ese tipo de relieve
calizo, lo que es una roca totalmente soluble en el agua, y entonces se diluye, su erosión más que física es química. Entonces, cuando es el agua el que actúa en la erosión de la caliza, lo que se nos produce es el karst o el paisaje kárstico. Y en ese karst lo que estamos viendo es distintas estructuras que podríamos ver. Primera, podríamos encontrarnos un polje como este. Polje, que sería un valle cerrado. Luego nos podemos encontrar, aparte del polje, los lapiaces solenares, que son como estas hendiduras que se crean en el suelo del paso del agua de arroyada. Luego podríamos encontrarnos las dolinas, como estas, normalmente circulares, donde el agua se ha ido acumulando y ha ido disolviendo el terreno. La unión de dolinas nos crean ubalas, como estas. Y luego, como este es un material que es permeable, se entran por simas, por un sumidero, y la sima entra el agua al interior de la tierra, crea cavernas, y con estalactitas, estalagmitas, las estalagmitas del techo hacia abajo, las estalagmitas del suelo hacia arriba, de la propia caída del agua con el bicarbonato cálcico disuelto, y va creando esas estructuras que cuando se unen se convierten en columnas, ¿vale? Y luego el agua, cuando surge del interior de la tierra, se le llaman surgencias, ¿vale? Bueno, pues eso es el relieve que nos encontramos en un modelado calizo, con el karst. Bueno, y por último tendríamos el relieve que nos encontramos cuando hay arcilla, el arcilloso. La arcilla, que surge de la erosión de esas zonas graníticas y se van depositando por horizontes, porque son zonas sedimentarias. Puede ser horizontal o puede ser en cuesta. ¿Qué pasa? Que ahí se puede producir una erosión diferencial. Es decir, el agua va a atacar las zonas más débiles de ese relieve y dejar en resalte las otras zonas que sí que son más resistentes a esa erosión. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Pues aparte de las cárcavas, los badlands, que son barrancos realizados en zonas con gran pendiente, sin una protección vegetal y con lluvias pocas, pero muy abundantes, con mucha agua de escorrentía, que lo que hace es arrastrar el suelo y crear este paisaje lunar, que son como estos, los badlands. Luego podremos encontrarnos ese ataque diferencial de un relieve horizontal tabular o en cuesta de la erosión del agua de arroyada, haciendo en resalte, si es amplio puede ser una mesa o un páramo, si es más pequeño sería un cerro testigo. Si el cerro testigo pierde la protección dura de la cima, lo que queda es un antecerro, y ese antecerro va a terminar siendo erosionado totalmente porque su parte dura, protectora, se ha perdido en la erosión. Y luego campiñas que quedan por la parte de abajo, ondulantes, que serían esas zonas totalmente erosionadas por el agua, ¿vale? Bueno, pues eso sería el repaso de los tipos de suelo. Espero que os haya servido, ¿vale? Hasta luego.